Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el licenciado Felipe Luna. Y uno de los temas que generan mayor incertidumbre es en el manejo de las deudas después del fallecimiento de una persona. Así es que nos va a contar respecto a su experiencia laboral. Y bueno, estamos aquí con él. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su tiempo. Nos gustaría que nos cuente sobre su experiencia en el ámbito legal. Bueno, pues yo soy abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde el 2011 y desde entonces me he dedicado a trabajar. De hecho, bueno, ya trabajaba desde antes de estar titulado, pero pues bueno, yo creo que la experiencia ya profesional cuenta después del título, ¿verdad? Entonces, desde que me titulé a la fecha he estado llevando juicios, me dedico a la parte del litigio desde por fuera, vamos a decirle, porque la otra parte podría ser trabajando desde el poder, ¿no? Judicial o algo así. En mi caso, yo soy un abogado externo, entonces me dedico a asesorar a gente para hacer trámites ante los juzgados. Y pues bueno, la otra es que en la parte docente también he estado constantemente actualizándome y, ¿no? en ese tipo de cosas, aunque también, bueno, la actualización constante también me gusta. Y soy maestro en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho con sede en la ciudad de Querétaro. Es 2015 y a partir de la fecha ahí estamos aquí. Ok, bueno, muchas gracias. Yo creo que su experiencia nos va a ser de gran ayuda para este tema que queremos tocar. Entonces, para comenzar, ¿podría decirnos qué es lo que pasa con las deudas de una persona justo en el momento en el que fallece? Wow, mira, está muy bueno el tema porque hay mucha gente que cree que cuando te mueres tu deuda se extingue y la verdad es que no. Hay deudas que sí se pueden llegar a extinguir, las que son deudas personales, ajá, o sea, personalísimas que no tienen que ver con bienes, ¿sí? Si tú le debes un dinero a lo mejor a una persona física, a alguna otra persona, seguramente esa deuda va a ser muy difícil que la puedan cobrar. A lo mejor, y aquí vamos a hacer también un paréntesis, hay deudas que a pesar de que siguen, no se extinguen con la muerte de la persona, probablemente sea difícil de cobrar también, porque no hay bienes que te puedan garantizar que puedas cobrar esas deudas. Pero vamos a poner la idea de que una persona sí tenía bienes, fallece, entonces cuando las deudas van sobre bienes, casas, carros, etcétera, es fácil, la deuda continúa y sí sigue la deuda. Ajá, lo vamos a poner todavía en un ejemplo más fácil para que lo puedan entender. Vamos a poner la idea de una casa. El banco le presta dinero a una persona para que compre una casa. El banco ya desembolsó 10 pesos y la persona en vida pagó 5. Oye, ¿se murió ya? ¿El banco perdió sus 5 pesos? No. Ajá. En ese caso el banco va a querer recuperar sus otros 5 pesos porque además el banco te prestó 10 con la intención de recuperar 12. Ajá, o sea, siempre va a ser esa idea. Entonces el banco quiere sus otros 7 pesos, sus 5 de inversión más sus 2 de ganancia. Y entonces en ese caso va a continuar. ¿A quién se le cobra? A la familia. Ajá, bueno, pero de manera indirecta a la familia, porque el término legal se le cobra a la herencia, a los bienes de que conforman, vamos a llamar una masa hereditaria, y entonces a ese se le cobra, y ese es en representación de la familia tiene que nombrar un representante y a esa persona se le cobra. Ok. ¿Y cómo se determina ese representante? O sea, ¿quién es? Ok, si hay un testamento, en los testamentos se dice quién va a ser ese representante, que de hecho el común de la gente suele conocer quién es un albacea. Ajá, entonces un albacea es un representante precisamente ante un juez del difunto. Él se vuelve como si fuera el difunto, literal, el representante del difunto para la sucesión se llama albacea. Y esa va a ser la persona que va a estar representando. ¿Afecta la forma en que fallece la persona, ya sea como accidente, enfermedad, como un asesinato, para la forma en la que se salda la deuda? O igual, o sea, como usted lo explicó ahorita. Sí, vamos a regresar al tema de la casa. Sí tiene efectos dependiendo de cómo fallece la persona, también del tipo de deuda, pero voy a hablar ahorita en específico de los seguros.
¿Por qué? Porque la casa, normalmente ese tipo de bienes tienen seguros, que es un seguro de vida. ¿Qué pasaría en ese caso? Tú compras la casa, el banco te dio tus 10 pesos, pagaste 5, el banco está esperando 7 más. 5 de inversión más 2 de ganancia. Pero tú estás pagando un seguro. ¿Qué pasa con ese seguro? Cuando tú falleces, se activa el seguro. Entonces, esa empresa que estuvo cobrando durante el tiempo de vida de la persona, le estuvieron pagando ese seguro, el seguro le paga al banco y le dice al banco, aquí están tus 7 pesos. Y el seguro absorbe la deuda. Y entonces, pero para que esa deuda se aplique con el seguro, normalmente los seguros te ponen condiciones. Y entonces las condiciones normales de un seguro tiene que ser que sea muerte natural, o sea, de que algo te pasó, ¿no? Y te moriste, pero donde casi he visto que siempre los seguros te quitan, o sea, las restricciones al seguro, es por ejemplo en suicidios. Y aparte ha pasado, porque aparte ya me tocó ver un caso donde un señor que estaba hasta el tope de deuda, decidió suicidarse y dejó la carta y a mi familia, y lo siento mucho, no encontré otra salida, pero por lo menos les voy a dejar la casa. Y chin, se suicidó, y y al final ni siquiera les dejó la casa. ¿Por qué? Porque no se activó el seguro. Entonces el banco fue a cobrarle a la sucesión. Entonces le decían, bueno, pues ya, pero es nuestra casa. No es tu casa, no se extinguió la deuda. Entonces ahí para eso, súper importante los seguros de vida, porque ellos absorben esa deuda y para eso te funciona un seguro. ¿Y qué tipo de deudas se heredan y cuáles no? ¿Solo los que están en el testamento? No, todos los bienes, aquí los bienes totales de las personas derechos y obligaciones, es el término jurídico, son los que se van a heredar, ¿ok? ¿Qué cosas sí no se pueden heredar? Por ejemplo, también hay derechos que se extinguen solitos con la muerte. Vamos a poner un trabajo. Oye, yo tenía un trabajo, me estaban pagando un salario. Con la muerte se extingue, no, los hijos no pueden seguir cobrando, ¿no? Yo quiero tener el trabajo que tenía mi papá. No, se extinguió y se acabó. ¿Qué tipos de cosas sí se heredan? Están específicamente, hay derechos como tal heredables. Podemos hablar sobre derechos sobre propiedades. Todo lo que tenga que ver con propiedades se puede heredar. Así como la propiedad, las obligaciones de la propiedad. Tú tienes una propiedad, tienes una casa y, por ejemplo, esa casa está rentada. Los derechos de la renta, el cobro de renta también es hereditable. ¿Ok? Si tienes una marca, la marca es una propiedad. Entonces, cuando fallece, el derecho de la marca también le pasa a los hijos. Pero eso mismo pasa con ciertas obligaciones a las que la persona tenga compromisos, que los hijos deberían de seguir con esas obligaciones. Vamos a poner un ejemplo locochón. Tienen un terreno y, por ejemplo, ahorita que en esta zona se está volviendo de mezcaleros ¿no? Pero eso pasaba más, por ejemplo, en Jalisco, Guanajuato, que era la zona de tequilas, que normalmente llegan las empresas grandotas y les dicen, oye, te rento tu terreno completo por 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Que fallece la persona y la empresa que les rentó les dijo, oye, pero aquí yo tengo mi contrato, entonces quiero hacer válido, y muchas veces les hacen firmar hasta a los hijos de que les van a respetar este contrato por 50 años. ¿Por qué? Porque yo ya tengo sembrado ahí agave y luego necesito 20 años para que se produzca una planta, y la segunda es la que me deje ganancia, la primera es inversión, o sea, todo ese tipo de cosas entonces son heredables. Las que son personalísimas, las obligaciones o derechos personalísimos son los que se extinguen. A ver, ¿qué otra cosa se pudiera extinguir? ¿Como préstamos personales? No, el préstamo personal también se va a heredar. ¿Sabes qué estaba pensando? Cuando alguien te da el derecho de cobro de una renta. O sea, no sé, una abuelita le dijo a un hijo, tú puedes cobrar la renta de la casa, se murió el hijo, oye, los demás siguen. No. ¿Por qué? Porque la propietaria es la abuelita. Entonces, como ella decidió darle a su hijo solo el derecho de cobro, ese derecho sí se extingue. Pero no en deudas, así como de préstamos, esas siguen.
Entonces hay que estar muy atentos con esas, porque esas sí no se acaban. ¿Y cuáles son los trámites que se tienen que llevar a cabo para saldar la deuda y cuánto tiempo puede llegar a tomar que se finalice? Vale, mira, el trámite es que tienes que hacer un juicio. Tengas o no tengas testamento, se hace un juicio sucesorio. La ventaja de tener testamento es que puedes disponer en diferentes proporciones las cosas. La única condición que te van a poner es que si tienes personas a las que tengas que mantener, como por ejemplo hijos menores de edad. Si tienes hijos menores, ellos van primero. Si no tienes ya hijos menores o tuvieras alguna persona con alguna discapacidad que estaba bajo tu sustento, lo haces ya diferente. Ajá. Y tú podrías decir, por ejemplo, oye, tengo 2 hijos, me cae mejor uno que el otro, ¿no? Entonces a uno le dejo el 80% y al otro 20%. Se vale. Es más, todo se lo quiero dejar a un hijo, al otro no le quiero dejar nada. Se vale. Ajá, o sea, no hay un límite, pero para eso necesito un testamento. Si no hay testamento, ¿qué va a pasar? Por regla general se va a dividir en partes iguales. Y entonces, o sea, de todos modos se pasa a los hijos, pero por partes iguales, y hay que hacer un juicio. Ajá, para que pasen las cosas. ¿Por qué? Oye, quedó la casa a nombre de mi papá, y ahí normalmente se conoce, ¿no? O sea, la casa sigue estando a nombre de tu papá o de tu mamá. Quedó a nombre de mi mamá, entonces necesitamos pasar la propiedad de un difunto a una persona con vida. Entonces, de tu mamá hay que pasarlo a nombre tuyo, y para eso es el juicio. Los bienes que quedan hay que pasarlos, o las deudas en su caso. Bueno, ¿y qué pasa si la persona tiene una deuda con garantía, como un automóvil o una casa? ¿Se pierde o qué pasa con este bien? No se pierde el bien. Tú pudieras rescatar el bien. Vamos a poner ahí ejemplos. Infonavit. Oye, yo le debo al Infonavit y fallecí. La ventaja del Infonavit es que trae seguro. Ajá. Entonces, se mete el seguro, le paga y ahí sí pasa, fíjate. Ese es un caso que la gente luego tiene mucho en mente, porque mucha gente saca casas con Infonavit. Y como el Infonavit sí trae seguro, si falleces por muerte natural, se mete el seguro y tu casa queda pagada. Okay. Y entonces ahí la gente dice, ay, ya me quedé en la casa. Sí, porque tenía seguro. Por eso a veces se confunde la gente. Es correcto, pero lo normal es que la familia, o sea, la herencia, tiene que pagar la deuda para poder tener todo el bien, porque no lo pagaron completo. Entonces, todavía se tenía una deuda sobre ese, se tendría que pagar completo. Y también para eso depende de a quién le pidas dinero. Porque si le piden dinero a una persona que a lo mejor no le sabe mucho, no tiene esa garantía, va a ser complicado. De todos modos sería heredable, pero luego no les conviene tanto. Ajá, hay varias historias, como, vamos a ver, leyendas urbanas de ciertos artistas que han dejado muchas deudas. Y entonces la familia, en vez de querer recuperar los bienes, pues dice, no, pues es que si yo me meto después, al final voy a tener que estar pagando y ya ni siquiera o sea, para poder recuperar la casa que era de mi mamá, ¿no? Que era músico, la señora era músico, y entonces ahora, va a tener, o sea, debía el 80% de la casa más los intereses, pues ya tengo que pagar la casa más intereses, o sea, ya no me conviene. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ahí dejan perder los créditos, ¿no? Pues ya que se perdió la casa. En este caso ya no se hereda la deuda, la pueden dejar así y si no la pelean. Ajá, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, vamos a poner en el caso del banco, ¿qué tendría que hacer el banco? Demandar a la herencia para poder cobrarles y decir, bueno, si ya no la vas a pagar, entonces yo me quedo la casa que me quedo en garantía. Pero al final los bancos o los que dan el crédito sí van a tratar de recuperar con bienes, en este caso, los créditos. Sí, pues si no van a perder, entonces sería una cosa interminable, pero hay que ponerse también en los zapatos del que presta el dinero y no quiere perder dinero. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las familias cuando alguien muere con deudas? Yo creo que lo primero es creer que la deuda se extingue por sí sola. Ese es el error súper común, así como ya cuando les dices, oye, pues hay que pagar. ¿A poco tenía que pagar predial de la casa? Pues sí, pues ahí está la casa, pues hay que seguir pagando el predial.
O sea, pero es que ya está muerto, no importa, la casa sigue generando deuda. Ajá. Los servicios, ¿no? O sea, en general muchas cosas que luego pesan sobre los bienes. Por eso les decía, como es el derecho principal más extras. Entonces, luego la gente cree que no, y ese es un error clásico de que no genera. Otro error clásico es que la gente cree que en automático pasa a tu nombre. Y no, hay que hacer trámites. Y los trámites cuestan. Y entonces no te va a salir igualito, o sea, porque la gente luego piensa eso, ¿no? Es que la casa vale 10 pesos, entonces ya son mis 10 pesos. No. Tienes que hacer trámites, vas a tener que hacer cambio de escritura, por ejemplo, le tienes que pagar a un abogado para que te ayude a hacer esto. La casa sí te va a salir más barata. A lo mejor no te costó 10 pesos, te va a costar 4. Pero pues, evidentemente te conviene, ¿no? Una casa por 4 pesos sí te conviene, te va a salir muchísimo más barato, pero hay que hacer trámites y hay que pagar por esos trámites. Otro error es que la gente esconde los papeles en la seguridad de lo que ellos consideran seguridad. Ajá. Abajo del colchón, en un librero, en no sé qué. Y no tienen la precaución de explicarle a la familia cómo están las cosas. Ese es un error también bien clásico. Y más en la sociedad que todavía se nota, por ejemplo, ese como del machismo, ¿no? Y cosas así. Ahí yo todavía lo veo. Las personas luego esconden las cosas y no les avisan. Y más, por ejemplo, si te pones a pensar, el abuelito, es que no le contaba a nadie. Y entonces hasta que se ponen a escarbar en los papeles, ya encontré las escrituras del terreno, ya encontré, entonces les cuesta trabajo a la familia, y yo creo que sí debería de comentarse. Es difícil porque la gente no quiere hablar sobre la muerte, pero creo que sí es importante que platicaran y por lo menos le explicaran a alguien, mira, los papeles de la casa están aquí, los papeles del terreno están acá, los del carro están aquí. Y la casa ya se pagó, está así, a esta se debe, bla, 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 estoy pagando un seguro, aquí ni siquiera hay seguro, entonces cuidado, te va a tocar pagar la deuda. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, tendrían que irles explicando para que la gente sepa y los familiares también sepan qué hacer en esos casos del fallecimiento de un familiar. Y en caso de las deudas mancomunadas, ¿qué pasa cuando uno de ellos muere? Bueno, por ejemplo, vamos a poner, es una casa, está la mitad de la casa en nombre de una persona y la mitad es la que va a tener problema. La persona que está con vida, ella tiene que seguir con sus obligaciones normales. El que falleció es el que se tiene que resolver. Vamos a poner que no sean pareja, vamos a poner que sean hermanos para que se ponga más chida la cosa, ¿no? O sea, porque si son pareja, la deuda pasa a la esposa, esposo, y los hijos. O sea, hijos más cónyuge son iguales. Van a tener, en caso de que no hayan dejado testamento, van a quedar como por igualdad. Pero vamos a ponerlo con la idea de 2 hermanos. Compraron la casa entre 2 hermanos, cada hermano tiene o cada hermana tiene su familia, ¿sí? Y entonces vamos a poner 2 hermanas. Estas 2, la mitad y es la mitad. Fallece una de ellas, entonces la familia de la fallecida es la que tiene que entrar a cubrir derechos y obligaciones por ese 50%. El otro 50% es de la persona que sigue con vida. Ajá. Y entonces sí, se va poniendo interesante. O luego cuando hay, o sea, vamos a poner 2, pero cuando hay 4 dueños, o así, o sea, se va complicando más. Hay un caso, todavía están activos, no les voy a pasar nombres, porque eran como 10 hermanos y llevan como 10 años de juicio. Hace rato no te pregunté, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Es un estado como el clima, cuando en la mañana checas tu clima, así. Te metes, checas y dice, hoy hay probabilidad de lluvia del 10%. Puede ser que no te toque lluvia, pero puede ser que sí, un 10%. Un juicio, si no hay pleito entre los herederos, un juicio te vas a tardar de 1 a 3 años, así, tranquilito, dependiendo, oye, nos peleamos, pues entonces si va a haber pleito, te vas a echar de 3 años a lo que quieras, no hay tope. En este caso es un juicio de 2013 y sigue todavía. ¿Y qué pasó con los hermanos? Eran 10, ahorita ya fallecieron 3.
Y entonces pasa exactamente lo mismo que pasó con el que era el dueño de la casa, en este caso era una señora, dueña de la casa, fallecen 3 hermanos, ahora los hijos de él, los sobrinos, se meten para el juicio con los tíos. Ajá, y luego como ya son 3, o sea, entonces ya no eran 10, o sea, son los 10 herederos, pero la partecita que le corresponde, la 10ª parte que le tocaba, ahora lo representan sus hijos, y están los sobrinos con los tíos, y luego falleció otro los hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 3. Ay, ya me mandan ya los 3, o un representante de los 3 para que venga a cobrar por ellos. Se va complicando cada vez más. Ajá, entonces tienen que ser hasta más juicios, por ejemplo. Wow. ¿Y puede una persona renunciar a la herencia si esta viene con deudas? Sí. Se llama de hecho un derecho. Entonces, ese derecho sí es renunciable. Es que yo no quiero nada. Es más, con deuda o sin deuda puedes renunciar a la herencia. Ajá. Solo que tienes que hacer el trámite legal adecuado. Ese también es un error de la gente. Luego, es que ya me dijo que iba a renunciar, pero ya cuando empiezan a hacer el juicio y nunca renunció formalmente, entonces no vale. Te tiene que ir ante un juez a decir, juez, ya no quiero nada de la herencia. Entonces ya le quitan. Ajá, sí puedes renunciar. Bueno, ¿y qué pasa con la herencia cuando la persona que fallece no tuvo ni hijos, ni familiares directos, ni, o sea, como alguien directo para heredar esta herencia? Reglas de herencia. Primero, los hijos. Ajá. Si no tuvo hijos, para arriba, los papás. ¿Sí? No tuvo hijos, ya fallecieron los papás, lateral, hermanos. Y así, familiares hasta el 4º grado. La verdad, honestamente, es bien difícil que no vaya a haber ningún familiar. O sea, nadie, o sea, un primo va a salir ahí, o sea, al 4º grado son muchos, o sea, tus tíos es 1 grado, 2, así, o sea, la verdad es que sería muy difícil que no venga algún familiar, que no tenga que ser tan directo, ¿sí? A reclamar la herencia. Y más si es una cosa que vale. Sí. Ajá, porque sí, eso también es muy común, que luego la gente quiera reclamar derechos y obligaciones del difunto, que era mi tía, y no tuvo, entonces, nada más tenía una hermana, mi mamá ya falleció, nos toca a nosotros. Sí les tocaría a ellos. Ajá, o sea, sí hay casos en los que luego, o sea, familiares van y reclaman. Es bien difícil, pero en el caso hipotético, que de plano no haya nadie, ningún familiar ni al 4º grado, entonces sí podría pasar a la beneficencia pública, es decir, al gobierno, y que se quedaran los bienes, ¿no? Pero también tendrían que hacer como un trámite para que el gobierno pueda decir, bueno, ahora ya es mío también. Uh-huh. En la vida real, si de plano no aparece nadie, normalmente aparece otra persona que luego dice, ahora es mío. Uh-huh. Ajá. Y puedes hacer un trámite que por el paso del tiempo se vuelva tuyo. Es difícil que el gobierno se dé cuenta de las cosas que están solas, a menos que sea muy visible. Uh-huh. Sí, ¿hay forma de protegerse legalmente en vida para que las deudas no afecten la vida de nuestros seres? Pues sí, o sea, que ellos no tengan que saldarlas. ¿Un seguro? Mi respuesta sería un seguro. Para eso funcionan los seguros. ¿Cuál es la naturaleza de una empresa de seguros? Yo te voy a cobrar una cantidad de dinero. No sé si han escuchado esa frase de que los seguros se tienen que pagar para no usarse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la empresa hace como un estimado de cuántas personas necesito asegurar para garantizar los gastos que voy a tener con cada uno de ellos. Una empresa de seguros de auto sabe más o menos un aproximado de cuántos choques va a tener. Y con el cobro de la póliza de todos, se cubren esos gastos y además tiene ganancia. ¿Ok? ¿Qué pasa si hay un usuario que pagó su seguro por 3 años y nunca lo ocupó? Pues qué bueno que no lo ocupó. Ajá. ¿Por qué? Porque la empresa está precisamente eso. En caso de que lo necesite, se activa el seguro y le dan el dinero al asegurado y ya no lo pagan. O sea, evita. Entonces, ¿cuál sería lo mejor en las obligaciones? Claro, tener seguros de vida. Que en caso de que te pase algo, se extinga por tu seguro. O sea, que la empresa sea la que absorba ese. Entonces, eso yo creo que sería lo más fácil para que la gente no tuviera que heredar deudas. En el caso de las inversiones o de las afores, ¿estos recursos podrían cubrir la deuda o ahí no podría aplicar? Sí, pero no de forma directa. Más bien los herederos tendrían que recuperar el dinero
y luego ir a cubrirlo. No le puedes decir así como de, te debo, cóbrate con el Afore. Ajá, o sea, porque no lo puedes hacer de forma directa. Pero sí podrías ir a cobrar el dinero del Afore y luego ir a pagar la deuda. Si se puede, inversiones. En el tema de inversiones normalmente dejas un beneficiario. ¿Qué significa un beneficiario? Es una persona que sin hacer juicio, eso también está padre. En los bancos te admiten beneficiarios. Ajá, en algunas pensiones también, dependiendo del tipo de pensión, tienes beneficiarios. Los beneficiarios hacen un trámite administrativo, presentan papeles que te acreditan como el esposo, el hijo, el bla, bla, bla. Ajá, y entonces ya con esos papeles ya puedes hacer más rápido y el banco, ¿por qué? Porque en vida la persona ya dejó la instrucción de que si yo fallezco, le pagas a. Entonces ya es más fácil. Bueno, podemos ver que sin duda esta información pues es muy importante sobre gestionar nuestras finanzas personales y más, pues como lo menciona, es un tema que realmente no se toma en cualquier espacio. Y queremos agradecerle por su tiempo, por la claridad y por todo el conocimiento que nos acaba de dejar. Y pues sí, o sea, notamos que es algo muy importante y la verdad, pues sí, muchas gracias por la información, porque sí nos ayuda a nosotros también, pues estamos pequeños, pero pues a prevenirnos y que todas las personas que nos estén escuchando pues tengan más ideas sobre el tema. Súper, y les voy a hacer una última, una última cosa, que tiene que ver con esto de las herencias y las sucesiones y demás. Ahorita hay algunos planes. Ni ustedes ni yo vamos a tener un retiro, seguro, así como lo que se conocía como pensión, ¿sí? No nos toca. Está el Afore, pero el Afore es una ridiculez lo que nos van a dar por un Afore. Entonces, hay ahorita algunos planes que ustedes pueden investigar que son también para el retiro. Y esto también es muy interesante porque en caso de que tú llegues a fallecer, se lo puede dejar a alguien más. Entonces no se pierde el dinero. Ajá. Entonces, si dices, estoy joven, ve pensando en tu retiro, porque pues, varios van a llegar viejitos. Entonces, de los que lleguen a viejitos, ¿qué vas a hacer para mantenerte? Cada vez va a ser más complicado, porque el gobierno ya no te lo va a dar. Entonces, si necesito otra alternativa, yo creo que ahorita esos planes personales de retiro son muy interesantes, son el programa financiero que creo ahorita está como más en auge, que ustedes vayan contratando y aparte que te acostumbres, porque todavía mi generación somos de los primeros que no estaban acostumbrados al ahorro personal, y ustedes que van a empezar, ahorita dices, bueno, pues gana un poquito, pues ya vele metiendo tu plan de ahorro, de retiro, ajá, y en caso de que faltes, pues, y aparte lo puedes ir cambiando, ahorita pones a tus papás, pero si más adelante tienes familia, pues pones a tu familia, ajá, o sea, los puedes ir cambiando, tampoco es que ya lo escribí, ya no lo puedo borrar, que de todo, o sea, la intención es de que puedas tener a alguien al que puedas dejar ese recurso, que no se pierda. Y creo que pudiera ser muy interesante. Esa sería como esa última. Están buenos, nombras un beneficiario y alguien más se lo quedará con eso. Que la intención es que seas tú y que tengas una vejez digna. Pero si no llegas a viejito, pues alguien más que lo aproveche y que se lo quede. Ajá, tampoco se pierda. Entonces, esa yo creo que sería una última, chicas. Muchísimas gracias por todo este conocimiento nuevamente y bueno, para las personas que nos están viendo, esperemos que también les haya servido mucho y bueno, hasta la próxima.